Vamos a contar hoy la historia de Jaizurán, una esclava que terminó encumbrándose. Vamos a ver cómo lo logró. Para cumplir con este objetivo nos trasladaremos a Bagdad, pero allá por el año 765 después de Cristo, en momentos tal vez mejores que esto. Jaizurán había nacido libre en la región de Yemen llamada Jurash. Era hermosa. De acuerdo con la mayoría de las fuentes, llegó a Bagdad como esclava. Y esto es raro porque las leyes especificaban que ningún musulmán podía ser jamás sometido a esclavitud por otro musulmán. Según lo dictaminado por el profeta, para esclavizar a una persona, atención, debían cumplirse dos condiciones. Primero, que fuera infiel. Y segundo, que formara parte de un botín de guerra. Yemen había sido uno de los primeros países islamizados, por lo tanto Jaizurán era musulmana. Dicen, sin embargo, que un siglo después de la muerte del profeta, en esta fecha estamos, no se cumplía esa ley con demasiada prolijidad. En cualquier caso, parece que un beduino llevó a esta chica Jaizurán a la Meca y allí la vendió. Si era una esclava, naturalmente estaba sujeta a las leyes del mercado. Tuvo suerte porque fue a parar al palacio del califa Al-Mansur, que era padre del heredero Al-Mahdi. Al-Mansur era, me parece recordar a mí, el primero que entró en tiempos, no vamos a decir modernos, en tiempos históricos, en la pirámide, en la gran pirámide de Egipto, Al-Mansur. El tipo llegó allí y empezó a buscar una entrada que encontró, desde luego, ¿no? Que es la que usa todo el mundo, una pequeña entrada que está ahí sobre uno de los lados, más o menos por la mitad de la pared. Es un agujero muy chiquito, imagínese, muy disimulado. Trataba de un edificio destinado a preservar los restos de un faraón, una cuestión de ponerle un cartel en la puerta que dijera Gran Pirámide. Pero nadie sabía dónde estaba ese agujero, lo encontraron. Otra cosa que me parece que hizo Al-Mansur, salvo que yo recuerde muy mal todo, es empezar a sacar de la Gran Pirámide el revestimiento de piedra caliza que tenía la Gran Pirámide. La Gran Pirámide no era como es ahora. Ahora hay unos escalones muy pronunciados, es desparejita, desde cerca es muy despareja la pirámide, las tres, digamos. Pero antes estaban recubiertas de una capa de piedra caliza y Al-Mansur la empezó a sacar. Ya habían empezado, mejor dicho. Ya habían empezado. Pero lo curioso es que la ciudad del Cairo, Al-Kairús, tiene numerosas construcciones que están realizadas con piedra caliza que fue sacada de la Gran Pirámide. Todavía no había en esos tiempos conservacionistas, ni museo egipcio, ni nada de eso. Estaba tratando de acordarme cómo se llamaba aquel italiano que tanto hizo por la egiptología, pero no me acuerdo. Ese era Al-Mansur, pero volvamos a nuestra historia. Esta chica Jaizurán llega a la Meca, la venden, va a parar al palacio del califa, que era Al-Mansur, padre del heredero Al-Mahdi. Cuentan las crónicas que el califa, al ver a esta chica, dijo: llévensela a Al-Mahdi y dígale, hablaba con alguna dificultad, ¿no?, que es buena para tener hijos. Jaizurán pasó entonces al harén del príncipe Al-Mahdi y se transformó en Jawari, una de las tantas concubinas del heredero. Tuvo que luchar también su interna en el harén para conseguir ser la más solicitada. En verdad se entregaban Jawari al heredero como parte de un botín de conquista. A veces se las ofrecía un gobernador, a veces se las enviaban como regalo los que tenían esperanzas de mejorar su posición con él, y a veces, si estas chicas tenían talentos especiales, eran compradas. Por eso había tantas a disposición del príncipe. Esa era una de las ventajas de ser príncipe, tenías muchas en el harén. Un harén menesteroso es patético. Es patético. Una persona que considera a las mujeres como algo de lo que uno se puede apropiar es ya detestable. Pero alguien que además exhibe como trofeos de ese poder pocas
y no muy agraciadas mujeres, es directamente un canalla imperdonable. Así que bueno, en este caso el príncipe parece que tenía un montón de minas y todas eran lindas. Con respecto a Jai Turán, en el harem tuvo suerte porque logró impresionar al heredero al-Mahdi. Y no solo fue la más visitada, sino finalmente la única que recibió los amores del heredero. Dice aquí que del heredero y después califa, que es lo mismo, porque califa significa algo así como heredero, en realidad significa sucesor, ¿no? Lo que quiere decir el comentarista es que al poco tiempo, en el año 775, Al-Mansur murió y entonces el que era príncipe devino califa. Además de eludir la competencia de las otras muchachas del harem, Jai Turán consiguió que Al-Mahdi designara herederos a los hijos que tuvo con él y excluyera a los de la llamada esposa aristocrática, que era su prima, la prima de Al-Mahdi, llamada Raita, princesa de ascendencia real. Así que Jai Turán se encumbró. De esclava que era, miren dónde está. Jai Turán tuvo dos hijos. Uno fue Musa al-Hadi y el otro, uno muy conocido de este programa, que es Harun al-Rashid. Ah, mire usted. Harun el ortodoxo. Dicen que los refinamientos sensuales de Jai Turán eran extraordinarios. Comparativamente, las princesas reales se veían en desventaja con las mujeres del harem, esto lo doy como un dato, ¿no? Debido a cierta inhibición que casi era obligatoria, dado el código moral que la clase gobernante aplicaba a sus esposas. Ese código, desde luego, no era aplicado a las Jawari. Además, entre las chicas, entre las Jawari, Jai Turán era la mejor. Dice la crónica, no el diario, sino esta crónica de la que nos estamos valiendo, que sabía mucho del placer masculino y sus caprichos. Bien. En el año 785, durante una expedición, el califa al-Mahdi se agarró una peste y se murió. Disculpen la forma en que lo he escrito. Pero se agarró una peste y se murió, está bien. El primogénito, Musa al-Hadi, el hermano mayor de Harun, se convirtió en califa y entonces se produjo una intriga espantosa. En vida de su esposo, Jai Turán había concedido, se había metido mucho en la política, concedía audiencias, y muchas personas importantes se acercaban hasta las puertas de su aposento para tratar de influir. Después de la muerte de al-Mahdi, no cambió Jai Turán, continuó monopolizando la toma de decisiones, incluso sin consultar ya a su hijo Musa al-Hadi. En todo caso, a veces consultaba al segundón, a Harun al-Rashid. El nuevo califa, naturalmente, se molestó un poco. Era una persona insegura, según dicen aquí, y parece que se sintió amenazado por la ambición de su madre y desarrolló unos celos enfermizos hacia su hermano. Entonces dispuso que a cualquier general o funcionario que se acercara a su madre o hermano, había que cortarle la cabeza. Además, confinó a su madre, la encerró en el harén, para que se perdiera y disimulara entre las muchachas menos solicitadas. El argumento de Musa al-Hadi contra Jai Turán residía en que ninguna mujer debía intervenir en la vida pública. Esa es la idea que tenía la clase dirigente de aquel tiempo. En otras medidas, Musa al-Hadi pensó en deshacerse de su hermano menor, pero no tuvo tiempo, porque Jai Turán, que amaba mucho el poder y sufría mucho por verse relegada al harem, decidió recurrir al asesinato y planeó la muerte de su hijo Musa al-Hadi. Las explicaciones del método para asesinar a Musa al-Hadi varían. Algunos cuentan que Jai Turán ordenó a la Jawari de su hijo que entraran sigilosamente en la habitación donde estaba apolillando la siesta y lo asfixiaran con almohadones. Parece que las muchachas dispusieron los almohadones de un modo juguetón, de un modo falsamente juguetón, y luego se sentaron encima de la cabeza del califa con un almohadón en el medio. Y así murió el califa en el 786, después de un año de gobierno. Algunos dicen, algunos más serios, ¿no? Dicen que Musa al-Hadi había intentado matar a su madre
que le había enviado para lograrlo le había enviado un plato exquisito, pero Jay Surán se lo dio a comer a su perro, que murió al instante. Jay Surán inmediatamente conjeturó que aquella comida estaba envenenada. Ese poder de conjetura era el que le daba éxito político. Tras la muerte no. ¿Cómo podríamos arreglar esto para no tener... Bien. Tras lamerse los morros... Harún al-Rashid se convirtió en califa de Bagdad. Naturalmente después de la muerte de su hermano. Su madre participó activamente de aquel reinado. Salió del harén y se comportó como una princesa de sangre real. Jay Surán murió en el 795 y cuando murió Harún al-Rashid, aquel que se disfrazaba e iba a las tabernas a ver qué opinaba la gente de él, cosa que deberían hacer algunos. El de las 1001 noches, ¿no? Claro, es el califa de las 1001 noches. Cuando murió la madre, violó todo protocolo y descalzo acompañó a quienes transportaban el cuerpo a través del barro hasta el cementerio. Allí, cosa inaudita para un califa, bajó a la tumba para rendir un último homenaje y dicen que fue la única vez que el gran al-Rashid lloró. Y aquí termina la historia de Jay Surán, la mamá de Harún al-Rashid. Me gustó mucho. Me gustó mucho. ¿A quién quiere dedicarle esto? Bueno, primero a Jay Surán. No, como Jay Surán mató al hijo. Claro. No me gusta. No me gustó. Lo que pasa es que uno juzga a los personajes de los cuentos conforme a la eficacia literaria que tienen, entonces pasa por alto los crímenes. Barba Azul, desde el punto de vista de literario, es un personaje bastante más interesante que la mamá de los Gracos. Pero bueno, entonces no, vamos a la buena gente. Bueno, a Harún al-Rashid, que parece que era un buen tipo. ¿Y a quién más? Sí, por lo menos le interesaba la opinión de su pueblo, ¿no? Al perro que murió, o el gato. A la mascota de Jay Surán. El perro, era un perro. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar canciones relacionadas con estos episodios, ¿no? Canciones con señoras que asesinan a sus hijos para que el siguiente hijo se haga cargo de la política del país. No había ningún disco de esos. Tangos acerca de personas que sacan la piedra caliza de las pirámides de Egipto para construir mezquitas. De eso tiene que haber. No había... No, ¿sabe que no? ¿Cómo que no? Finalmente llegamos al episodio donde el tipo estaba durmiendo la siesta y las amiguitas le pusieron unos almohadones cerca de la cabeza y después se le sentaron encima y ahí saltó el discotecario y dijo, tengo algo. Y me dio, afortunado azar, la canción que se llama Duerme, una hermosa canción que canta el trío argentino Irusta Fugazó de Mar. Casi nunca la pasamos, creo que una sola vez. Es verdaderamente hermosa y sirve para ilustrar la historia del hermano mayor de Harún al-Rashid, que fue asesinado mientras dormía la siesta. Probablemente las chicas le cantaban esta canción para que durmiera de una vez y de este modo permitiera el correspondiente asesinato. Duerme en la interpretación de Irusta Fugazot de Mar. Adelante.